Bienvenidos a Código Inmobiliario, el podcast inmobiliario de Venezuela, programa muy interesante sobre las cifras del mercado inmobiliario en Caracas. Esto es de mucha utilidad, es muy importante para los profesionales inmobiliarios en la ciudad de Caracas, también para los directores, gerentes de oficinas, promotores, porque las cifras que nos trae nuestra invitada pertenecen a la Casa Nacional de Century 21 Venezuela, y para ello he invitado a la licenciada Launel Velázquez, quien es gerente de planificación y control de Century 21 Venezuela, licenciada en estadísticas de la Universidad Central de Venezuela con especialización en mercadeo de la Universidad José María Vargas. No se desconecten, manténganse en línea, que va a estar muy interesante. Bienvenida, Launel, a Código Inmobiliario. Un verdadero placer tenerte en nuestro canal. Y bueno, te quería dar la bienvenida y hacerte la primera pregunta. Launel, ¿cómo se recopila y depura la data de donde se generan las estadísticas de Century 21 Venezuela? Bueno, Roberto, primeramente, muchas gracias por tu invitación. Complacida de estarte acompañando aquí en tu programa. Y bueno, con mucho cariño y con mucho esmero, presentarles estas cifras que les voy a compartir en breve. En cuanto a tu primera pregunta, fíjate algo, Century 21 cuenta con un sistema bastante robusto y fiel para recopilar toda la data de las operaciones que se hacen dentro de Century 21. Contamos con data inclusive desde el 2000 hasta la fecha, con bastante precisión y bastante certera la información que de allí recogemos y después trabajamos. El cómo hacemos para trabajarla, bueno, obviamente como en todo sistema hay data que hay que depurar para que sea congruente y consono con lo que vamos a presentar, y bueno, se emplean varios métodos estadísticos, entre lo que incluye ver lo que es las estadísticas descriptivas básicas para acumular la data correcta que vamos a presentar durante este programa tuyo. Gracias de nuevo por tu invitación. Launel, ya estás compartiendo con nosotros la presentación. Lo que te voy a pedir es que si en algún momento tengo alguna duda, te la puedo hacer e interrumpir la presentación a los efectos de, bueno, hacerte algún comentario que crea pertinente. ¿Te parece? Muy bien. Excelente. Adelante, Launel. Comienzo entonces. Gracias. Comienzo entonces a mostrarle esta información acerca del comportamiento inmobiliario en la región capital desde el 2010 al 2020. Esta presentación consta de dos partes. En la primera parte vamos a ver una parte histórica de las operaciones inmobiliarias, haciendo después hincapié en el sector residencial, básicamente en el tipo de inmuebles, los apartamentos, desde el 2010 al 2020. Y en la segunda parte vamos a hablar un poquito de la oferta en este tipo de inmuebles, en los apartamentos, por municipio, con data recolectada no solamente de Century 21, sino de lo que está ofreciendo otras empresas inmobiliarias. La lámina que estamos viendo a continuación habla sobre el porcentaje de variación de inmuebles, es decir, de las operaciones, las transacciones que se hicieron en Century 21 desde el 2010 hasta lo que va del 2020. Entonces, comenzamos por evaluar un poco qué fue lo que ocurrió. Vemos en el 2010 una caída del 17% en relación al 2009. Este año estuvo bajo situaciones de crisis económicas y eléctricas, donde hubo además consultas por referéndum a la población, pero que no fueron aprobadas por la vía electoral, fueron aprobadas bajo leyes habilitantes. Esto causó esa gran incertidumbre, haciendo que las operaciones inmobiliarias en aquel momento disminuyeran en este porcentaje.
Para el 2011, y producto de las medidas económicas tomadas entonces por el presidente, entre las que incluían los créditos hipotecarios, hubo un crecimiento modesto de un 5% en estas operaciones inmobiliarias. Para el 2012, inicia con un fuerte movimiento migratorio tras lanzarse a reelección Hugo Chávez Frías y culminando con su victoria en ese año. Durante este periodo también él anuncia su enfermedad. Estos hechos movilizaron el sector inmobiliario, ocasionando un incremento del 10%. Para el 2013 se experimenta una significativa caída del 41% por la incertidumbre acerca de la toma del poder de Hugo Chávez y su estado de salud, para luego, como en el mes de marzo, anunciar su muerte y convocar en abril nuevas elecciones. Como ven, esto ocupa por lo menos el primer semestre del 2013, haciendo que haya una caída significativa en el 2013 de cualquier operación y en especial la inmobiliaria. Esto termina con la elección de Nicolás Maduro y el anuncio de nuevas medidas económicas. En el 2014 se radicalizan esas medidas del 2013 e inicia la creación y adjudicación de los edificios de la Gran Misión Vivienda. Esto afecta nuevamente al sector inmobiliario porque, bueno, al estar adjudicando este tipo de viviendas y colocándolas en otros sectores donde tenían otras dinámicas urbanas, comienzan a movilizar nuevamente el sector inmobiliario y las ventas y los alquileres, llegando esto a afectar el 2015 con un crecimiento del 6%. Esta proliferación de estos edificios de la Gran Misión Vivienda, como les digo, afecta a inmuebles de vecinos que estaban acostumbrados a otras dinámicas urbanas y que sí, además de que seguían incrementándose las migraciones, haciendo que las operaciones se incrementaran en 6%. Para el 2016, a pesar de que los economistas señalan un año de recesión laboral y una menor actividad en el sector de la construcción, nosotros tuvimos un modesto crecimiento del 4%. Quiero recordarles que del 2015 a 2016 también comienzan unos temas de protesta donde el líder opositor Leopoldo López se entrega y resulta condenado, por llamarlo así, a permanecer preso. Esto también influye porque se esperaba una modificación en el tema político y siguen incrementándose las migraciones en el país. En el Una 2016, pregunta, Leonel. O sea, ¿se podría concluir que el tema político influye de manera importante en la cantidad de operaciones que se hacen en el país? O sea, eso influye en la confianza y al final, basado en eso, en cómo perciban los inversionistas y los compradores de viviendas, inmuebles en general, la gente hace más negocio o hace menos negocio. O sea, es un factor importante por lo que veo, ¿no? Sí, definitivamente. Cada vez que hay un tema político que influye directamente en la población a nivel, inclusive interno y externo, porque el externo está esperando invertir y quiere un país que le genere confianza para ello. Y interno porque la gente en realidad no quiere emigrar, Roberto. La gente quiere quedarse aquí, pero quiere oportunidades. Y al ver que estas oportunidades se le van cerrando, pues inclusive, vamos a verlo más adelante, van a terminar vendiendo sus inmuebles a precios bastante pequeños en comparación a otros años, por esta situación de querer tener mejores oportunidades. Entonces, definitivamente lo político influye significativa e inmediatamente sobre las operaciones inmobiliarias. Muy bien. Eso lo vemos, fíjate, en el 2017, donde recordemos que gran parte de este año se manejó bajo ambientes de protestas de calle, protestas de calle en pro de impulsar un cambio político que al final no se dio, pero que nos tomó bastante tiempo
ejecutar, y la gente, bueno, continuaba migrando y transando sus inmuebles a un precio para obtener rápidamente como efectivo o la capacidad para migrar del país. Para el 2018, el crecimiento fue del 17% con respecto al 2017. Durante el 2018, nuevamente se evidencia una leve caída, que no es tan significativo el crecimiento, por la anunciada reconversión monetaria, donde los inmuebles se revalorizaron en comparación al monto por los cuales fueron adquiridos, por lo cual también se implementaron medidas como la comercialización de los inmuebles en moneda extranjera. Recordemos además que el 2018 inicia con apagones de larga duración, temas eléctricos, no solo en la región capital, sino en todo el país. Es una crisis eléctrica grave que afectó grandemente a la región capital. El 2019 alcanza un crecimiento del 27% con la implementación de las medidas fijadas en el 2018, estas medidas de comercialización. El aumento de las transacciones quedó influenciada por la situación política, además del nombramiento de Juan Guaidó. Como ves, nuevamente el tema político sigue influyendo. Al salir a la palestra Juan Guaidó como una oportunidad, tanto para inversionistas como una esperanza interna, esto hizo que se incrementaran nuevamente las operaciones en el 2019, y no solamente las operaciones, sino el precio aumentara también, el precio de las transacciones. Para el 2020, bueno, ya muy conocidos por todos, afectados por el COVID-19, hace que todas las transacciones inmobiliarias disminuyan significativamente, sobre todo además porque bueno, en el principio del año no estábamos preparados para afrontar esta crisis de salud. Y entonces mientras íbamos entendiendo cómo manejarla, generando los instrumentos adecuados para generar la confianza ante los clientes para hacer sus transacciones, esto nos ha ido costando un poco, y adicional a todo el tema político, eléctrico, hidroeléctrico y de pandemia ahora de salud, también se nos une el tema de la gasolina. O sea que para trasladarnos también se suma a la dificultad para transar ahora en el 2020, que nos ha hecho más creativos a la hora de negociar. Launel, una pregunta. Mientras fue transcurriendo el año 2020, que digamos fuimos conociendo más el tema de la bioseguridad, o se fue normalizando quizás un poco el abastecimiento de gasolina, digamos en el segundo semestre, mientras iba transcurriendo el año, fueron aumentando las operaciones. Sí, es correcto. Hasta, por ejemplo, mayo, finales de mayo, todavía estábamos tratando de entender cómo podíamos hacer las operaciones sin afectar a los asesores, sin afectar a las oficinas, sin afectar a nuestros clientes. Entonces, bueno, se diseñó, nos reunimos, diseñamos planes de contingencia para apoyarnos con los protocolos de seguridad, y además para sortear el tema de la gasolina, como bien te lo indiqué. Ha sido de un tema titánico, pero que ha dado sus resultados, porque a partir del segundo semestre del año, iniciando junio y julio, ya los números han sido mucho mejores, siendo inclusive el mejor mes del año el mes de agosto. Excelente, gracias. Continuamos entonces, Launel, con la siguiente lámina. Continuamos. Aquí entonces les presento por tipo de negocio, cómo han sido ese comportamiento a lo largo de la década. Y aquí vemos básicamente en las barritas en amarillo, es la que corresponde al sector primario, es decir, a las preventas, donde vemos que los mejores años en este sector
fueron en el 2010 con 6%, en el 2013 con 4% y en el 2016 con 4%. Recordemos que aquí el tema de la construcción ha estado bastante débil. No, en un momento entre el 2014 y el 2015, todos los materiales eran destinados a el tema de la misión vivienda por parte del gobierno. Esto no permitía que empresas privadas pues hicieran construcciones, haciendo que este sector fuera casi que anulándose a lo largo de el siguiente quinquenio, del 2017 al 2020. Luego tenemos dos sectores más, el sector de lo que es las ventas del sector secundario, de ya inmuebles con cierta data, donde vemos que en porcentaje, en promedio, el 66% de las transacciones inmobiliarias se van en este sector de ventas del sector secundario, donde su mejor participación la hubo en el 2012 hasta el 2015 por encima del 75%, encontrándose en los últimos 3 años alrededor del 55-56% las transacciones en el sector de ventas del sector secundario. Y en cuanto a alquileres, vemos que esto ha venido creciendo desde el 2016 al 2020, porque luego de pasar por un periodo donde había mucha regulación y muchas restricciones para realizar los alquileres, ya se ha venido entendiendo más cómo operar, cómo ayudar a los clientes con este tipo de transacciones a través de las circunstancias legales que los apoyan. Entonces, si vemos, se encuentra entre un 47%, bueno, en promedio un 45% desde el 2018 al 2020. Adelante, adelante. Okay. En esta lámina vamos a ver cómo se comportan los alquileres por tipo de inmueble, viendo que el 47% de las transacciones en alquileres van destinados a los apartamentos, obviamente por ser este el tipo de inmueble más numeroso, seguido por las oficinas con 23% y los locales comerciales con 21%. Referente a las oficinas, vamos a hacer una observación aquí, una nota, porque estamos viendo cómo a partir del 2014 comienzan a disminuir esta participación en cuanto a oficinas, llegando al 2020 a una proporción de 11%. Esto debido a que, bueno, es conocido que por las migraciones y ahora por el tema del coronavirus, algunas empresas han cerrado, han disminuido en la capacidad operativa en cuanto a su cantidad de empleados. Hay una recesión allí en cuanto a la cantidad de empleados que hace que sean los espacios menos necesarios, aparte de los cánones de arrendamiento de estos tipos de inmuebles que llegaron en determinado momento a sobrepasar cantidades considerables. Esto ha hecho, como bien lo ven, que a partir desde el 2016 venga en una franca disminución el porcentaje de alquileres en oficinas. Sin embargo, vemos que por las concesiones en cuanto a importaciones, en cuanto a la eliminación del control cambiario, han proliferado muchas empresas o muchos negocios que necesitan de locales comerciales. Y esto ha hecho que desde el 2018 en adelante se vayan incrementando esta participación en cuanto a el alquiler de locales comerciales. Vamos ahora a ver esta misma variación, pero en las ventas. Nuevamente vemos en ventas que el sector más numeroso, el segmento más numeroso es el de apartamentos,
teniendo un promedio en transacciones del 78%, las casas en un 10%, para esto conformar en total el 88% de las transacciones en el sector residencial, dejando en la parte de ventas para el área comercial un porcentaje poco significativo de aproximadamente un 6%, y entre industrial y vacacional, terrenos y otras cosas, otro 6%. Entonces, motivo por el cual y por estos resultados, esta presentación va destinada al al segmento de apartamentos y en la parte de ventas del sector secundario. Pasamos entonces a ver nuevamente la variación, pero ahora en apartamentos en la región capital del 2010 al 2020, y vemos el comportamiento similar al que vimos en la lámina inicial, donde nuevamente en el 2010, por los temas del referéndum, vemos la caída del 14%, pero vemos en apartamentos un incremento del 25%. Acuérdense que en esta fecha, el 2012, el anuncio de la reelección del presidente, comienzan a generarse las migraciones. Esto para hacer un recordatorio de lo que dijimos en la primera lámina. En el 2013, bueno, resulta el deceso del presidente, convocándose las nuevas elecciones, resultando electo Nicolás Maduro, generándose las nuevas medidas económicas que dan origen además a lo de la misión vivienda, la adjudicación de viviendas, que hace que disminuyan aquí. El 2015 incrementan aún más las migraciones. Resulta capturado el líder opositor Leopoldo López. Esto genera, sobre todo en varios municipios, en algunos más que otros, que esto se incremente. En el 2016, bajo estas perspectivas de no saber en cuánto o qué es lo que va a pasar en la situación política, disminuye la venta de apartamentos en un 9%, para luego volver a ver las consecuencias o los resultados de las protestas del 2017, lo del control cambiario en el 2018, la flexibilización para transar con moneda extranjera, hace que desde el 2017 al 2019 se incrementaran las operaciones inmobiliarias en apartamentos básicamente, pero con su caída respectiva debido a cierre de registros, notarías, situaciones de pandemia, desconfianza del cliente para negociar, más aunado al tema de la gasolina, tenemos entonces esta caída en el 2020 del 66%. Pasamos a ver entonces cuál era el precio de esos apartamentos desde el 2010 al 2020. Y nos conseguimos con esta cresta, donde el 2010 conseguíamos apartamentos desde $97,000 en promedio, en el 2011 siendo su valor más significativo de $111,000, luego para comenzar a bajar en el 2014 a $94,000. Recuerden nuevamente, teniendo presente que estos 3 años eran las consecuencias de la situación política en Venezuela, comienzan a bajar el precio de los apartamentos y a acrecentarse las migraciones. Tenemos aquí en el 2013 un apartamento. Eso se refiere al valor del precio de un apartamento promedio, es decir, el apartamento estándar en el área metropolitana, eso es lo que vale dependiendo de los años. Es correcto, okay. Sí. Ese es el precio promedio anual en cuanto a apartamentos en la región capital. Fíjense que el valor más bajo lo llegó a tener en el 2017, y si recordamos la lámina anterior, vemos un incremento en operaciones en el 2017, pero obvio, miren el precio promedio de un apartamento en la región capital.
para comenzar a recuperarse a partir del 2018 para $31.000, llegando ahorita en el 2020 a $50.000 en promedio. Una pregunta, lo que nos muestras en estos dos gráficos y bueno, muy agradecido por compartirlo, lo que vemos que ha subido o bajado la cantidad de operaciones, pero desde el año 2007 al 2020 el valor por metro cuadrado o el valor promedio de un apartamento en la región capital ha venido subiendo. Es decir, que a pesar del número de operaciones se ha venido recuperando los precios de venta de los inmuebles. ¿Cuál crees que sean las razones de esa situación? Mira, en principio, la eliminación del control cambiario, la permisología para hacer transacciones en moneda extranjera, la paridad que ha habido entre el valor del dólar paralelo y el dólar oficial. Nuevamente el tema político, donde surge un nuevo representante opositor que ocasiona cierta esperanza y hace que esta oferta disminuya y la demanda continúe. Y entonces esto hace que se revalorice el precio de los inmuebles. Excelente, gracias. Continúa. Aquí, bueno, ya vemos el valor del metro cuadrado en la región capital. Nuevamente, por supuesto, se comporta de manera similar a los precios. Aquí lo importante es destacar, por ejemplo, los rangos, que conseguíamos apartamentos con un valor mínimo del metro cuadrado de $241 a $1.091 el máximo, teniendo una mediana de $456 el metro cuadrado. ¿Dónde ocurría esto? El 50% de los apartamentos que fueron vendidos durante esta década, los que tenían un valor de metro cuadrado por debajo a los 456, los ubicamos en el 2015, en el 2016 y del 2017 en adelante. Y los que estaban por encima de ese valor era en los primeros 5 años del periodo presentado acá. Aquí tenemos entonces un promedio de $607 anuales del metro cuadrado con una variación de $296, o sea, por encima o por debajo de este valor promedio. Pasemos entonces ahora a ver en el municipio Libertador cómo tuvieron los precios de estos apartamentos. Entonces, bueno, aquí ubicamos que, por ejemplo, el valor máximo era $87.000 un apartamento en el municipio Libertador. Esto ocurrió en el 2011, siendo el valor menor en el 2017. Recordemos que esta fue la época de las protestas multitudinarias que hubo en la región capital, donde por supuesto se incrementaron velozmente las migraciones y llegamos a conseguir apartamentos en el municipio Libertador por $14.000. Aquí una mediana de $34.000, donde esto lo ubicamos a partir del 2015 en adelante. El 50% de esos apartamentos vendidos durante la década están por debajo de los $34.000. Un promedio de $45.000 con una varianza de más o menos $26.000. ¿Cómo estuvieron el valor del metro cuadrado? Aquí lo podemos ver. Conseguimos obviamente en el 2017 un valor mínimo del metro cuadrado de $184 y un valor máximo en el 2011 de $1.001 el metro cuadrado, con una mediana de $387 el metro cuadrado a partir del 2015 a la fecha. Un promedio de $524 en este municipio, con una variación más o menos significativa de casi $300, por encima o por debajo de los $524. Pasemos a ver entonces el municipio Chacao y aquí vemos lo siguiente, ¿no? Aquí conseguimos apartamentos que llegaron a los $215.000 en el 2011
como vamos viendo, el 2011 fue el mejor precio de los inmuebles en la década y en especial el de los apartamentos. Y su valor máximo, contrariamente al municipio Libertador, el menor valor fue en el 2018 para el municipio Chacao con $65,000 el precio de un apartamento. Aquí recordemos que, bueno, fueron tomadas las medidas mientras se comprendía cómo iban a operar este nuevo sistema cambiario, si realmente las operaciones iban a ser permitidas. Unos municipios y otros pues tardaban más en ceder ante las transacciones, ¿no? Y nuevamente observamos la recuperación del precio a partir del 2018 hasta el 2020 por los motivos que ya comentamos antes. Aquí el promedio en el municipio de Chacao de un apartamento a lo largo de la década lo ubicamos en los $131,000 con una variación de $54,000. Una ¿Cómo pregunta, estuvieron Leonel. los... O sea, que pudiéramos decir que la tendencia, por supuesto, había una tendencia en la subida del metro cuadrado de apartamentos en el área metropolitana, en la región capital, y por supuesto llegó la pandemia y paró ese proceso, pero al final veo que sigue en cierto modo en aumento, es decir, que se podría esperar que una vez que el tema del coronavirus baje, el impacto del coronavirus en Venezuela y a nivel mundial, pudieran seguirse recuperando los precios. ¿Tú crees que esa pudiera ser una tendencia? Yo creo que sí pudiese ser la tendencia, porque ya se va comprendiendo inclusive cómo transar los inmuebles bajo mejores niveles de confianza. Entonces yo creo que sí va a estarse recuperando los precios de los apartamentos, de los inmuebles en general. Excelente, gracias. Bueno, aquí vemos en esta lámina el comportamiento por metro cuadrado en el municipio de Chacao, donde si vemos esta cresta, en el municipio Libertador era más pronunciada. Aquí la caída es menos desacelerada, a pesar de que comienza a caer significativamente por debajo de los $1,000 en el 2016. Ubicando anualmente un promedio de $1,207 el metro cuadrado en el municipio de Chacao, con una variación de $462. Un mínimo en el 2018 de 565, con el máximo, fíjense que no en el 2011, sino en el 2012 de 1,791. Leonel, una pregunta. Hacemos a ver entonces. Ese pico que hubo en el año 2011 y 2012 podría ser causado por la cantidad de créditos que había en ese momento. Muchos bancos del Estado otorgaban créditos para la adquisición de vivienda, para la construcción. ¿Eso o es un tema macroeconómico? Es de las dos partes, es macroeconómico y es este tema de que sí, en esta época se anunciaron como medida los créditos hipotecarios que ayudaron a que las operaciones y el valor de los inmuebles estuviera mejor. Pero adicional, recuerda que entonces también se anuncia la reelección de Hugo, la campaña electoral, comienzan las migraciones y entonces aprovecharon de hacer precisamente la venta de apartamentos, consiguiendo mejores precios del 2011 al 2012 durante las migraciones. Excelente, gracias. A la orden. Pasamos a ver entonces el municipio Sucre y fíjense que acá la cresta sí es más pronunciada que en el municipio Chacao. Recordemos que el municipio Chacao históricamente ha sido, su gobernabilidad ha sido opositora, no oficialista. Entonces, por eso también observamos que en el municipio Chacao esa cresta era menos pronunciada. Aquí en el municipio Sucre vemos que sí, más acorde con lo que ha ocurrido en Libertador y a nivel general, tenemos un mejor precio en el 2011, de acuerdo a lo ya conversado,
y un menor precio en el 2017, consiguiendo apartamentos de $24.000 en el municipio de Sucre y de $121.000 en el 2011. Aquí la mediana la ubicamos en $44.000. A partir del 2015 en adelante estos valores y vemos nuevamente la recuperación del precio también en el municipio Sucre. El promedio anual en $60.000 un apartamento en el municipio Sucre con una dispersión del $35.000. Vemos su valor por metro cuadrado. Nuevamente el comportamiento se corresponde al igual que el precio y ubicamos en el 2017 el menor valor del metro cuadrado es $252 y el mejor valor en este caso en el 2010 con $1.080 el metro cuadrado. Un promedio anual de $596 con una dispersión de $312. Vayamos entonces al municipio El Hatillo y aquí vemos apartamentos que lograron venderse también en el 2011 con $147.000, pero a partir del 2015 sufre una caída abrupta a $47.000, logrando su menor valor en el 2020 a $43.000 un apartamento en el municipio El Hatillo. Este municipio, si recordaremos, sí es bastante afectado por los temas políticos, cierres, alcabalas, temas de transporte, un sinfín de situaciones que a nivel político afectaron mucho el municipio y que hicieron que mayormente las migraciones se incrementaran y se transaran apartamentos a precios bastante aceptables o digamos de oferta para cualquier persona interesada en un buen municipio con unas áreas bastante significativas. Una pregunta, Leonel. De allí, Hay un factor, digamos, demográfico, de que con la cantidad de personas que han emigrado, la ciudad, bueno, yo no tengo una estadística, tú que trabajaste en el Instituto Nacional de Estadísticas, quizás sí pudieras ubicar esa cifra, pero no sé, yo percibo que en Caracas vive como la tercera parte de la población que vivía hace 10 años. Entonces me pregunto, si para alguien ahora es más económico vivir en Chacao, que es una zona más céntrica, ¿no será esa una de las razones por la cual vivir en el Hatillo, en una zona bueno, que requiere vehículo, que requiere trasladarse, sea menos atractivo? Porque también el Hatillo tiene bastantes puntos a favor, tiene un excelente clima de montaña, tiene centros turísticos, tiene buenos clubes, o sea, es bastante residencial, pero tiene ese tema de que bueno, son 20 minutos o media hora para llegar a los centros de trabajo principales de la ciudad. Ese tema demográfico no hará en la actualidad menos atractivo vivir en el Hatillo. es posible, no te voy a dar certeza porque como tú bien lo dices antes, cuando yo trabajé en la Oficina Central de Estadística e Informática, en aquel momento se llamaba así y no Instituto Nacional de Estadística, las cifras eran de dominio público y salían anualmente y para conocimiento de cualquier ente. Actualmente no es de nada oculto de que las cifras ya no las disponemos como antes, ni son tan precisas como lo eran antes. Entonces dejamos de contar con información a tiempo y fiel de lo que estaba pasando. Inclusive si no era actualizada, por lo menos daba oportunidad de estimar y proyectar a futuro de acuerdo a lo que se venía acumulando históricamente en la Oficina Central de Estadística. Ahorita no podemos contar con indicadores ni del Instituto Nacional de Estadística ni del Banco Central de Venezuela. Entonces,
esto nos deja un poquito ya a tener que hacer investigaciones privadas acerca de esto, pero sí, yo pienso que por ahí van los tiros del por qué es más apetecible comprar en un sector como Chacao, que también ofrece unos precios módicos y que nos deja un rato más de sueño, un rato más de calidad de vida, sobre todo al momento de acercarnos a nuestros centros de trabajo, y ya dejar lo otro como más unas zonas de descanso. Entonces es probable que adicional a este tema de la gasolina, que ya sabemos las distancias son muchísimo mayores, y entonces el costo también de tener que ahora hacer colas para echar gasolina, mientras que si estoy en una parte centro donde el transporte es más fácil, esto pues colabora mucho a que sean más apetecibles O sea, los apartamentos en en zona. conclusión, la UNEL podemos decir que en los principales municipios, Sucre, Libertador, Baruta, hubo la recuperación de precios en los últimos 3 o 4 años, menos en el Latillo, que más o menos se mantiene igual. Es más o menos, el fenómeno está ahí en el Latillo, nada más. Es correcto. Uh-huh. Tenemos que no se ha experimentado este incremento como lo estábamos viendo en otros municipios, y como lo vamos a ver también ahora en el municipio Baruta, que es el siguiente municipio que vamos a ver. Bueno, aquí esta lámina correspondía al precio del metro cuadrado en el municipio de Latillo. Tenemos un promedio allí de $793 el metro cuadrado, con una variación de $323. Aquí nuevamente vemos un valor máximo de 1.351 en el 2011, y el valor mínimo en el 2017 con $399 el metro cuadrado. Aquí también habría que hacer una observación de que en el municipio de Latillo hay apartamentos con ahora, a partir del 2018, hay apartamentos con una menor área en metros cuadrados, lo cual hace que el valor en metros cuadrados sea mejor, pero en cuanto a área del departamento, bastante menor comparado con otros municipios. Vemos entonces, entramos al municipio Baruta, y aquí nos conseguimos con que los mejores precios tuvieron en el 2011 y en el 2013, con $174,000 un apartamento en el 2011, y en el 2013 $170,000 un apartamento en Baruta. Luego comienza a bajar en el 2014, una vez entendida las medidas del nuevo gobierno, que recordemos es la transición que hubo de Hugo Chávez a Nicolás Maduro, y luego lo del líder opositor en el 2015, logrando alcanzar a través de las marchas, las protestas en el 2017 a $78,000, y que continuó bajando en el 2018 y en el 2065, para entender lo que significaba el tema cambiario, en la liberación de este control cambiario, la posibilidad de transar en moneda extranjera, teniendo su recuperación significativa en el 2020, llegando inclusive a mejorar el 2014 en cuanto al precio del apartamento en el municipio Baruta. En promedio, ubicamos un apartamento en Baruta en $112,000, con una variación de $43,000. Si vemos su valor por metro cuadrado, vemos que el mejor valor fue en 2011 con $1,366 por metro cuadrado, y el menor valor en el 2018 con $508 por metro cuadrado. El promedio anual es de $892 con una variación de $311.
Aquí vemos que la mediana está en 756, ubicándose por el 50% de los apartamentos que se negociaron en Baruta por debajo de este valor en metros cuadrados a partir del 2015 a la fecha. Pasamos ahora entonces a la segunda parte, que es ver lo que está en la oferta inmobiliaria actualmente, basándonos en la data recopilada, tanto nuestra de Century 21 como de las empresas RE/MAX y Renta House. Aquí les voy a mostrar unos cuadros porque me permití segmentarlo por rango de precios y por rango de metros cuadrados. En general, en la región capital, vamos a observar, y les voy a proceder a interpretar los valores que tengo aquí de forma marginal. Podemos contar en la región capital con que un 9,64% de los apartamentos que se están ofreciendo están por debajo de los $25,000. Y en cuanto a área, llegan a tener menos de 200 metros cuadrados. O sea que podemos inferir que podemos conseguir apartamentos de casi 150 metros cuadrados en la región capital con precios inclusive por debajo de los $25,000. ¿En qué proporción? Bueno, en 9,64%. Luego, si interpretamos el siguiente valor, tenemos que el 68% de la oferta vamos a conseguir apartamentos que van desde los $25,000 hasta los $200,000, logrando ver apartamentos de menos de 50 metros cuadrados hasta aproximadamente 600 metros cuadrados. Luego tenemos que un 22,36% de la oferta corresponden a apartamentos que tienen valores por encima de los $200,000 hasta más de $600,000. Voy a poner esto para este lado. De aquí siempre hago mención a que en Century 21 tenemos calificados los inmuebles que tienen precio superior a los $600,000, los estamos calificando, claro, adicional a otras características del inmueble, pero por precio calificarían como inmuebles de lujo por ser superiores a $600,000. Y de esta oferta en la región capital estamos contando con el 4,55% de los apartamentos. De ellos podemos ver que podemos conseguir apartamentos que van inclusive de los 100 metros cuadrados hasta más de 1,000 metros cuadrados en la región capital. Interpretando estos valores que vemos acá, yo voy a interpretar aleatoriamente uno que otro, los marqué en blanco para que se me hiciera más fácil esta interpretación. Obviamente cada valor de estos es interpretado de la misma manera. Por ejemplo, si yo me transo aquí en 45,21%, esto significa que en apartamentos que miden entre 100 y 150 metros cuadrados, los conseguimos a valores entre $50,000 y $100,000. Si me voy a este valor, por ejemplo, 11,20%, lo que quiere decir es que conseguimos el 11,20% de los apartamentos que miden entre 350 y 400 metros cuadrados, tienen valores entre $250,000 y $300,000. Y si vamos a estos valores que vemos aquí, estos 100 que vemos aquí, podemos interpretar que de los apartamentos que miden más de 800 metros cuadrados, todos, absolutamente todos, tienen precios superiores a los $600,000. Pasemos ahora entonces a ver este mismo cuadro, pero ahora por municipio. Veamos entonces, comenzando por el municipio Libertador, nos conseguimos en los mismos rangos y vemos que aquí en el municipio Libertador el 22,25% de los apartamentos los conseguimos en valores inferiores a los $25,000, con metros por debajo de los 150 metros cuadrados. El 72,66% de apartamentos del municipio se encuentran entre los $25,000 y $150,000, llegando a conseguir inclusive apartamentos de hasta 500 metros cuadrados.
y solo un 5,09% del municipio nos ofrece apartamentos por encima de los $150,000. De ellos, para que califiquen como un apartamento de lujo, solamente tenemos un 0,25%, es decir, no llegamos al 1% en cuanto a la variable precio para que califique como un apartamento de lujo, siendo el 100% que vemos aquí de apartamentos que miden entre 700 y 800 metros cuadrados y un 66,67% en apartamentos que miden entre 600 y 700 metros cuadrados. Si interpretamos aleatoriamente cualquiera de estos valores, podemos decir aquí, por ejemplo, que el 48,90% de los apartamentos en el municipio Libertador que miden entre 100 y 150 metros cuadrados, los conseguimos en precios de $50,000 a $100,000. Pasemos sin perder de vista estos valores de al final y sobre todo estos del principio que están aquí de forma marginal, pasemos a ver el municipio Chacao. Y fíjense que cómo baja significativamente en el municipio la oferta en apartamentos por debajo de los $25,000, habiendo solamente un 0,34% de apartamentos que cumplen con este precio y por debajo de los 100 metros cuadrados, para tener un 55,71% que va desde los $25,000 hasta los $200,000 y un 43,95% bastante significativo que nos ofrece apartamentos entre los $200,000 y más de $600,000. De ello, vemos que para que califiquen como apartamentos de lujo, contamos con un 14,14% de oportunidad de conseguir un apartamento que califique como de lujo en el municipio Chacao. Interpretando nuevamente para no perder la dinámica, vemos que aquí tenemos 100%, quiere decir que todos los apartamentos que hay en el municipio Chacao que miden, que están en la oferta y que miden de 600 a 800 metros cuadrados, tienen valor por encima de los $600,000. Si nos vamos, por ejemplo, a este valor 42,31, podemos interpretarlo como que los apartamentos que tienen áreas entre las 250 y 300 metros cuadrados los conseguimos entre los 300 y los $400,000. Haciendo este ejercicio memotécnico, entonces recordemos que el Libertador aquí en cuanto a inmuebles de lujo no llega al 1%, mientras que Chacao va en 14,14%. Y en cuanto a inmuebles por debajo de los 25, es muy poco significativo este porcentaje en Chacao. Pasemos al municipio Sucre y vemos cómo sí se incrementa este valor en el municipio de Sucre a 13,18%, consiguiendo apartamentos por debajo de los $25,000 y medidas inferiores a los 150 metros cuadrados. Luego, el grueso se encuentra en los apartamentos que van de $25,000 a $200,000, representando un 70,49% y llegando a conseguir apartamentos que van desde los menos de 50 metros cuadrados hasta los 600 metros cuadrados, para luego tener a precios mayores de los $200,000 el 16,34% de la oferta en el municipio Sucre. Si nos vamos entonces a los que califican como inmuebles de lujo, como un apartamento de lujo, solo el 3,34% de la oferta en el municipio Sucre califica como este tipo de inmueble. Vayamos a ver entonces este mismo cuadro ahora en el municipio de Latillo. Y nos ubicamos aquí en 4,81% por debajo de Sucre y por debajo de Chacao. Entonces tenemos que conseguimos apartamentos de menos de $25,000
con espacios de menos de 150 metros cuadrados. Aquí el grueso lo vamos a conseguir en apartamentos superior a los $25,000 y hasta los $250,000 para un 76,3%. Y luego un 19,16% que van de los $250,000 a los más de $600,000. De ellos, solamente un 2,22% podemos contabilizarlo entre los que califican como apartamentos de lujo de acuerdo al precio. Interpretando nuevamente estos valores, vemos que los apartamentos en el municipio de Latillo que miden más de 900 metros cuadrados tienen un valor por encima de los $600,000 y califican como inmuebles de lujo. Sin embargo, aquí vemos en este 100% que conseguimos apartamentos que tienen un área considerable en el Latillo de 700 a 800 metros cuadrados, que tienen precios entre $400,000 y $500,000 y que no califican como inmuebles de lujo, pero tienen un área bastante espaciosa y significativa en el municipio a un precio también acorde. Por último, pasemos entonces a ver el municipio Baruta y vemos que en el municipio Baruta los apartamentos que se consiguen por debajo de los $25,000 solamente es del 0,47%, muy por debajo del 1%, con apartamentos por debajo de los 100 metros cuadrados. El grueso aquí se encuentra de $25,000 hasta $250,000 para un 73,35% y luego un 26,19% en el municipio, que va de los $250,000 hasta más de los $600,000, consiguiendo toda esta variedad en cuanto a metros cuadrados en las áreas de estos apartamentos en el municipio Baruta. De aquí, el 6,62% calificaría como inmuebles de lujo por tener el precio superior a los $600,000, ubicando apartamentos por más de 800 metros cuadrados y hasta más de 1,000 metros cuadrados en el municipio, que califican en este segmento de inmuebles de lujo. Bueno, si interpretamos para no perder la costumbre, la dinámica que traíamos, aquí, por ejemplo, podemos ver que el 23,90% de los apartamentos en Baruta que miden entre 150 y 200 metros cuadrados los podemos ubicar en $100,000 y $150,000. Bueno, hasta aquí la presentación. Gracias a la licenciada Launel Velázquez, gerente de Planificación y Control de Century 21 Venezuela, licenciada en Estadísticas de la Universidad Central de Venezuela. Y bueno, los invito a darle clic, a suscribirse al canal, a hacer sus comentarios y los invito a una próxima oportunidad en el podcast inmobiliario de Venezuela, Código Inmobiliario. Muchísimas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad.